¿Cómo les fue del aironazo? ¿Cuántos se quedaron sin luz? Ahí vi en las redes sociales que la gente andaba sin luz. Bueno, antes de empezar quisiera recordarles que en cuanto a los lugares que tenemos aquí en la congregación, los de a mero delante están disponibles, ¿eh? Normalmente son los que no se ocupan. Están disponibles, no están reservados para líderes, ungidos, ni personas especiales. Cualquiera se puede sentar aquí adelante, a mero delantito. Y están lejecitos, así que no los voy a escupir tampoco. Los de mero atrás sí tienen un icono, una imagen, donde están reservados especialmente para personas de edad avanzada que tienen problemas para desplazarse, para mujeres embarazadas o mujeres con niños pequeños. Porque los que tienen niños pequeños saben que el niño no va a estar quieto por mucho tiempo y se tienen que levantar y estar moviendo. Entonces, de preferencia, los que tienen la etiqueta atrás, déjenlos para los que requieren estarse moviendo o se les dificulta llegar hasta acá adelante. Los que están buenos y sanos, pues vengan a sentarse hasta adelante, ¿ok? Muy bien. Acompáñenme a Tito, capítulo 3, versículo 1. Hoy vamos a ver el último capítulo de esta carta y terminamos con la carta. Y leámoslo en la Nueva Versión Internacional. Dice: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Ese es el nombre del tema. Siempre dispuestos a hacer lo bueno. Y quisiera que recordáramos que en el capítulo 1 de Tito, que lo vimos el domingo pasado, vimos las instrucciones que Pablo le da a Tito en cuanto a la institución o la formación el establecer el liderazgo en la iglesia por medio de los ancianos. Los requisitos de los ancianos, estuvimos viendo en cierta forma para qué sirven los ancianos y cómo es que deben de ser puestos en base a la elección de Dios, no la nuestra, y para eso son los requisitos, para ver lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de ellos. Luego, el miércoles pasado vimos el capítulo 2, donde se hace referencia a las instrucciones en cuanto a la membresía. Dijimos que había 3 frases: enseñar, exhortar y reprender. Enseña, exhorta y reprende con toda autoridad, dice Pablo. Y eso se tiene que hacer dentro de la iglesia. Se enseña, se exhorta y se reprende. Y la palabra exhortar en el original hacía referencia a animar a alguien de cerca. No significa que te le acerques a animarlo, sino que hay una relación cercana y esa relación, ese contexto de que se conocen y todo, permite que puedas animarlo, ¿verdad? En base a que lo conoces, en base a que se preocupan uno por el otro y tienen una especie de relación cercana. Y en la parte de reprender, vimos que era exponer públicamente, demostrar que está mal con evidencia sólida. Entonces, esas 3 cosas, enseñar, exhortar y reprender, es lo que se hace con los miembros de la iglesia. ¿Ok? En este capítulo 3 vamos a ver qué se hace con el mundo, qué es aquello que la iglesia hace para evangelizar, cómo se evangeliza. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque me parece que hay muchísima confusión en este tema. Hay muchas buenas intenciones, lo reconozco, hay muchas buenas intenciones, pero pésimo entendimiento de lo que este capítulo en particular dice. ¿Cómo es que sales a evangelizar? Sabemos que en nuestro contexto cultural hay muchas formas. De donde yo me congregaba, salir a evangelizar era un evento de la iglesia. ¿Me explico? Yo en mis inicios pensaba que no evangelizabas a menos que fuera toda la bola de gente en la iglesia por las colonias, ¿verdad? Entonces, oye, ¿cuándo vamos a evangelizar? Ya hace falta. Y nos decían, en tal colonia. Y ahora, ¿quiénes son miembros del ejército de Dios? Amén. Y bueno, ahí van todos los soldados de Jesucristo con volantes o cosas que teníamos que repartir. Y andábamos casa a casa, normalmente se hacía sábados, domingos bien temprano en la mañana, y a la gente como que no le agradaba mucho, porque tenías que ir a despertarlos. Y dice, oye, si no me abren, insístiles. Bueno, en el timbre, ¿verdad? Y los salen, ¿qué pasa? Oiga, no sé si tengo momento para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Pues nomás cerraban la puerta y se acostaban. Jamás encontré yo a alguien que dijera, gracias a Dios que vinieron, excepto una viejecita. Una viejecita que si abrió la puerta, oiga, venimos a hablar del Evangelio, pásele, pasamos. Y resulta que estaba en un extremo caso de pobreza.
y ella estaba buscando quién la pudiera ayudar. No estaba preguntando por el Evangelio, buscaba una ayuda. Y entre todos pues hicimos cooperacha de lo que teníamos. Y le ayudamos, pero no estaba interesada en el Evangelio. Ella tenía, según ella, una prioridad más importante. Por más que le quisimos explicar que lo más importante es conocer de Dios y estar con Él, aún antes de la necesidad económica, pues no sé si era su edad avanzada o su condición, realmente no le importó. Entonces, se crea o se formula esta idea de que necesitamos hacer algo para ir en bola a evangelizar como los pandilleros lo hacen para ir a pelear, ¿verdad? Necesitamos ir en bola. Luego, fue cambiando un poco la idea y ahora evangelizar era usar las 4 leyes espirituales, ¿verdad? ¿Quién está familiarizado con las 4 leyes espirituales? No les voy a explicar como quiera, pero ok. Así me enseñaron a evangelizar en la universidad. En la universidad había una, ya no me acuerdo cómo se llamaba este movimiento, que su objetivo era estar en la universidad y proporcionar información sobre Dios a los estudiantes, pero de una manera muy, muy, muy básica y fundamental. Es decir, en ese grupo habían mormones, católicos, testigos de Jehová, cristianos, y todos teníamos que estar de acuerdo en una base, cosa que es muy compleja en distintas situaciones. Y se nos enseñaba a compartir de nuestra fe en Dios a todos por igual, así que no había profundidad. Era lo más básico que podrías hablar sobre la existencia de un Dios, y ahí me enseñaban las 4 leyes espirituales. Pero implicaba también ir a decirle a la gente, oye, van caminando corriendo a su clase y tú, oye, ¿tienes tiempo para hablar? No tengo tiempo para hablar, voy a clase. Entonces, yo me fui creando la idea de que es necesario interrumpir la vida de los demás para evangelizarlos. De manera que si yo estaba en mi casa, en mi escuela, haciendo las cosas que yo hago normalmente, teniendo amigos y compañeros, si alguien me preguntaba, yo les hablaba, pero eso no era evangelizar. ¿Me explico? Tenía que haber una invitación formal para salir. De hecho, muchas personas nos han preguntado aquí, oye, ¿por qué aquí no evangelizan? Y digo, bueno, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Pues nunca he visto que se pongan de acuerdo para ir a una colonia. Y pues no hemos hecho eso, honestamente. Nunca nos hemos puesto de acuerdo para ir a una colonia. Y como hacen otras congregaciones que también me tocó hacerle, tiene que estar la alabanza, ¿verdad? Entonces, en mi experiencia íbamos y los primeros que tenían que llegar eran los de la alabanza para encontrar dónde se conectaban a la luz y poner todo, y era una campaña evangelística. Se trataba de tocar canciones como por 2 horas para que la gente llegara, y cuando hubiese suficientes personas, entonces había un mensaje. Y cuando yo les preguntaba, ¿y por qué quieres tocar allá? O sea, ¿por qué las canciones? ¿Qué tal si vamos sin canciones? No, ¿cómo crees? La lógica detrás de esto era, Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Es cierto, la Biblia dice eso, ¿verdad? Así que vamos a tocar alabanzas para que Dios vaya. Esa es la lógica, o esa era en mis tiempos. Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Y como para nosotros las alabanzas son las canciones que cantamos y tocamos, si queremos que Dios se manifieste en una colonia, pues nos vamos a cantar y a tocar esa colonia, y Dios se va a tener que manifestar. Entonces, me parece que no veo ningún ejemplo de Pablo diciendo, y lleven los instrumentos a la plaza de allá, y échense esas que son llegadoras, y canten como por 3 horas hasta que la gente responda. No hay ninguna referencia a hacer cánticos para que los no creyentes vengan a Cristo. Entonces, me parece que los que hayan crecido en ese contexto tenemos una dificultad en entender el evangelismo y cómo es que la iglesia evangeliza, porque se nos enseñó ciertas corrientes o ciertas normas o reglas o procedimientos para formalmente evangelizar. El punto interesante es que en este capítulo Pablo se enfoca en decirle a Tito cómo es que se evangeliza. ¿Ok? Entonces necesitamos entender tanto el capítulo 3 como para determinar en otros pasajes que vamos a estar viendo que nos dan información, cómo es que se supone que la iglesia evangeliza, porque si nosotros nunca hemos hecho un evento para ir a una colonia, ni a tocar música, ni a repartir volantes, ¿por qué la gente llega? ¿Verdad? ¿Cómo le hacían en aquel entonces? Es necesario que haya algún predicador que irrumpa en una plaza pública a hablar, no tiene nada de malo hacerlo, pero es indispensable que suceda eso. Por eso es muy importante este capítulo y que entendamos a profundidad qué es lo que corresponde como responsabilidad a Tito en cuanto a la iglesia y en la proclamación del Evangelio. ¿Ok? Entonces, cuando vimos en el tema pasado que enseñar, exhortar y reprender era para la iglesia, en este capítulo se ve lo que implica para el mundo. Pero tenemos un problema.
que muchos cristianos quieren hacer esto de enseñar, exhortar y reprender con el mundo, no con la iglesia. Es decir, se ha invertido esa responsabilidad. En lugar de animar, como exhortar es lo mismo, reprender, que tiene que ver con demostrar que está mal con evidencia sólida, y enseñar a los cristianos dicen entre los cristianos que no es necesario ver tanta doctrina, ¿verdad? Que cada quien cree lo que quiere, que lo importante es que nos amemos. Pero cuando hablan con los de afuera, ¿qué es lo que normalmente les dicen? Eso que estás haciendo no le agrada a Dios, ¿verdad? Eso es pecado. La Biblia dice que eso que haces es idolatría. ¿Y qué están tratando de hacer? Enseñar y reprender, en el sentido de querer darle evidencia de que estás mal, no al cristiano, sino al incrédulo. Pero cuando el cristiano dice, pues para mí la Biblia significa eso, y para ti otra cosa, no importa, lo importante es que nos amemos, ahí ya nadie reprende. ¿Me explico? Ahí ya nadie dice, eso está mal. No, dicen, aquí nos respetamos. Pero no respetas al de afuera, ¿verdad? Al de afuera le quieres demostrar que está mal. Entonces, quieren enseñarles, les están leyendo la Biblia. Mira, aquí la Biblia dice así, 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 a un incrédulo, ¿verdad? Hay quienes incluso los animan, mira, tú échale ganas, entrégate a Dios y tu familia. No, a mí no me interesa. ¿Cómo no? Debería de interesarte. No quieres tener una familia bien, una familia unida. Y están tratando de aconsejarlos de forma personal y directa. Y cuando ya no les interesa, entonces empiezan a regañarlos. Aunque hay algunos que entran regañando, ¿verdad? Esto de reprender se lo toman muy a pecho. Le dicen, vas derechito al infierno, a menos que te entregues al Señor. Y eso es un grave error, según Pablo, ya que eso corresponde a la iglesia, a los ya convertidos, para quienes la Escritura es su máxima autoridad. Pero para un incrédulo la Escritura no vale nada. ¿Me explico? Querer demostrarle a un incrédulo que la Biblia dice que él está mal, ¿tú crees que va a ser un elemento de conversión para que diga, fíjate, no sabía que si no le sobaba los pies o la cara, como vi un video que estaba un mono acostado, grandote, no sé si era un San Judas que era, y la gente tenía que pasar y sobarle la cara, algunos hasta su besito le daban. Okay. Imagínate que le dices, oye, como dicen algunos cristianos, idólatra, pagano, eso te enseña la gran ramera de tu iglesia. Y piensan que el que lo está haciendo dice, fíjate que tienes razón. Ahora caigo, no sabía. Ahora aborrezco esto, jamás lo haré. Piensan que de alguna forma el demostrarles que están mal por medio de la Biblia va a provocar una conversión en sus vidas. ¿Me explico? Cuando Pablo dice que eso es a los de la iglesia, que tienen el Espíritu Santo, que cuando le demuestras que la Escritura, inspirada por Dios, dice que deberían estar haciendo lo opuesto a lo que hacen, el Espíritu que está en ellos los lleva a hacer lo correcto y entonces va a haber fruto. Pero quieren buscar ese fruto con los incrédulos, cosa que es imposible. Imposible. ¿Por qué? Vamos a recordar un pasaje que habla precisamente de eso. Vamos a 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, en pocas palabras, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no tiene el Espíritu Santo, no te va a comprender lo que la Escritura demanda del creyente. No lo va a poder comprender. Entonces, ¿será posible que por medio de distintas reprensiones constantes y sonantes, duro y dale, estás mal, es idolatría, cambia, un momento va a cambiar? ¿Va a provocar un cambio en la persona tu insistencia? Es imposible, ya que si no tiene el Espíritu Santo, no puede discernir lo que proviene de Dios. Y si la Escritura es inspirada por Dios, no la va a poder discernir, no la va a poder aplicar, porque le es imposible. Así que también es imposible que por medio de la reprensión
en el incrédulo, por medio de la reprensión llega un arrepentimiento. Es una pésima aplicación de la Escritura, ¿verdad? Entonces, leamos ahora Tito 1, 12 al 13 para ver qué tipo de personas eran los cretenses. Están en la isla de Creta, ¿verdad? Las instrucciones que Pablo le da a Tito tienen que ver con los cretenses y cómo se van a comportar las iglesias que se formaron en los distintos pueblos o ciudades. Dice, fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Y es la verdad. Por eso, repréndolos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. Y esto es lo que muchos quieren aplicar con el incrédulo, ¿verdad? Es que son bien idólatras, hermano. Tú no sabes las cosas que hacen, por eso hay que reprenderlos para que cambien. El contexto de este pasaje es la iglesia. Y reprenderlos con severidad, que lo analizamos, tiene que ver con los que tienen el Espíritu Santo y nacieron de nuevo. Esto no aplica para el incrédulo. Y el capítulo 3 lo va a poner claramente. Esto aplica solamente para los creyentes. Y entonces, nuestro intento, o el intento de quien sea, por tratar de hacer esto con los no creyentes, es en vano, es inútil. Y demuestra que hay cosas muy profundas en la doctrina que no han comprendido, como la soberanía de Dios. Así que puede haber personas muy bien intencionadas que tratan de evangelizar, pero lo están haciendo de una manera completamente incorrecta. Dirás, oye, pero aún así hay gente que responde. Pues por la soberanía de Dios, que a pesar de tu pésima doctrina, Dios es capaz de traer a quien ha elegido. Yo les conté que a mí también me estuvieron hostigando hasta que me dijeron, hasta que dobló sus manitas, ¿verdad? Y aceptó. Pero es imposible que yo haya hecho eso, según la Biblia. Y el hostigamiento que padecí, que no fue corto ni breve, no fue lo que provocó la conversión. Y aquí Pablo lo va a aclarar. Entonces tú podrás decir, bueno, pues yo lo he hostigado mucho y se convirtió. Sí, pero la conversión no pudo proceder de tu hostigamiento. Y ahorita lo vamos a demostrar bíblicamente. Entonces, la idea de que es que tienes que reprenderlos, tienes que corregirlos porque andan muy mal, tienen que corregirlos para que se arrepienten, es una idea muy peligrosa. La lógica detrás de ese pensamiento es muy peligroso. Si lo llevas al extremo, resulta en la santa, entre comillas, Santa Inquisición medieval. Todos han oído hablar de la Santa Inquisición, ¿verdad? ¿En qué consistía? En torturar a los presos hasta lograr una confesión de fe. ¿Cuál era la lógica detrás de eso? Porque lo hacía la iglesia cristiana, se supone, ¿verdad? ¿Cuál era la lógica detrás de eso? Bueno, si la Biblia dice que van a ir al infierno, al fuego eterno donde serán atormentados, pero si yo los torturo ahorita, esta tortura no se compara con la que van a sufrir, ¿verdad? Es más, y si los torturo lo suficiente como para que se conviertan, ¿no sería justificable librarlos de esa condenación eterna haciéndolos sufrir un poco ahorita? Así que la idea de hacerlos sufrir para que se conviertan sonaba buena, ya que les estabas ahorrando la condenación eterna. Que no hay comparación entre la condenación eterna y lo que estos les hacían, ¿verdad? Ay, pues cortarle un bracillo, pues tiene dos. Torturarlos y serrucharlos y estirar sus cuerpos, latillarlos y asfixiarlos, no se compara con el lago de fuego. Así que la idea de darles hasta que se conviertan es sumamente peligrosa y es la que muchos usan para evangelizar. La idea de regañarlos y hacerles ver hasta que se conviertan no es una idea bíblica, más no es una idea cristiana. Entonces, tenemos que descartar completamente el asunto de tratar de hacerles ver sus errores por medio de la Escritura, ya que les es imposible. Entonces, ya que no hay nada que yo pueda hacer para convertir a una persona, ¿cómo se debe presentar el Evangelio a los incrédulos? En el caso particular de Tito, ya que no los puede estar regañando para convencerlos, ¿cómo debía presentar el Evangelio a los cretenses? Leamos Tito 3, del 1 al 2. Dice, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernadores y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad
en su trato con todo el mundo. Leamos la versión Reina Valera 60. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre, para con todos los hombres. Y luego la traducción en lenguaje actual. A los hermanos de la iglesia, recuérdales que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Recuérdales también que deben ser obedientes en todo y estar siempre dispuestos a hacer el bien. No deben hablar mal de nadie, ni discutir, deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Así que según Pablo, esta es toda buena obra a la que siempre debes estar dispuesto. Y tiene que ver con el trato a los no creyentes. ¿Me explico? Quisiera que viéramos en el original lo que significan las palabras, pero sobre todo empezando con la primera de las autoridades, que dice que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y autoridades. Aquí la palabra sumisos es el griego upotasso, que se traduce como obedecer, someterse, ponerse a las órdenes de otro o ser subordinado. Upotasso son dos palabras, upo y tasso. Upo es bajo de y tasso es organización, arreglo o acuerdo. Entonces la palabra upotasso, no significa que vas a obedecer todo lo que una persona te diga, sino que tú te pones bajo el mandato de alguien en responsabilidad. En una organización, tú te sometes a tu jefe. ¿Por qué? Porque así están organizadas las cosas. ¿Me explico? En cuanto a la sociedad, ¿cómo está organizada la sociedad? Pues hay un gobierno y están los gobernados. ¿Qué hacen los gobernados? Se someten o se sujetan a sus autoridades. La palabra autoridades es el griego exousia, que se traduce como poder delegado para actuar, autoridad. Así que está diciendo Pablo de forma simple que el gobierno recibe autoridad de gobernar de parte de Dios y nosotros nos colocamos debajo del gobierno debido a esa responsabilidad que recibió. Vamos a Romanos 13, 1 al 2. ¿Por qué debemos someternos a las autoridades? Dice, nueva versión internacional, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Luego vamos al versículo 5 y 6. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Y fíjate la parte final. Las autoridades están al servicio de Dios. ¿Ok? Aquí hay que entender este asunto. Imagínate que como la Biblia enseña, la humanidad no busca a Dios, ¿verdad? No hay ni uno bueno. Todos estamos muertos en pecados y delitos. Nadie busca a Dios. Todos buscan su beneficio propio. Y luego los pones a vivir a todos en la misma región. ¿Cómo disminuyes los efectos de esa tendencia pecaminosa que todo ser humano tiene? No se los puedes sugerir, no se los puedes pedir, porque, como dice la Escritura, la tendencia del humano es de continuo al mal. Así que Dios instituye gobernadores para que se establezca un orden en la sociedad y se controlen los efectos de la caída humana. ¿Me explico? ¿Qué se hace en el caso de un homicida? ¿Qué hace el gobierno con los homicidas? Tiene que detenerlos y según el país los sentencian a muerte o los tienen encerrados toda su vida. Pero ¿qué tal si el suicida no quiere ser encerrado? ¿Qué tal si él dice, pues no, hombre, ya, no lo voy a volver a hacer, hombre, nomás maté a uno, no tengo derecho a arrepentirme? ¿Cuál es la posición de la autoridad en ese caso? No se trata de arrepentimiento, se trata, número uno, de proteger a la sociedad de tal individuo, y número dos, tratar de restaurar al individuo en la sociedad, y se supone que para eso son las cárceles, se supone. Entonces, Pablo está diciendo que el propósito original de las autoridades es estar al servicio de Dios y controlar todos los efectos de nuestra naturaleza caída, ¿ok? En la medida de lo posible.
Eso no significa que todas las autoridades están haciendo bien su trabajo. Porque si se supone que están puestos al servicio de Dios, pero las autoridades no saben que están al servicio de Dios, normalmente no vas a ver que las autoridades hagan que las personas se controlen según el parámetro que Dios ha definido. Aunque en la mayoría de los países que tienen leyes civilizadas, las reglas de conductas provienen de la Escritura, de la moral cristiana. ¿Me explico? Entonces, bajo el supuesto, el objetivo de la organización en la sociedad, Dios, dice Pablo, ha estipulado que los gobernantes tienen la responsabilidad de gobernar al pueblo. Y nosotros, ya que sabemos que Dios las instituyó y se supone que somos siervos de Dios e hijos de Dios, nos colocamos bajo la organización que Él ha estipulado. ¿Me explico? Es por eso que nos sujetamos a las autoridades. No es cuestión de gustos ni de sentimientos. Es cuestión de que hay un Dios que puso esa autoridad. Entonces, en nuestro caso, el presidente Peña Nieto, cuando un cristiano critica a la persona de Peña Nieto, puedes criticar sus funciones, ¿verdad? Es un servidor público y está abierto a la crítica de todos. Pero la persona, ¿cómo es que un ser humano, dicen muchísimos adjetivos despreciables o despreciativos en cuanto a su persona? ¿Por qué está ahí? ¿Quién lo puso? Bueno, si un cristiano se cuestiona eso, no ha entendido la Escritura, que dice que Dios ha puesto a todo gobernante. Bueno, ¿por qué Dios pondría a alguien así, según la perspectiva de algunos? Bueno, la Biblia dice que Dios trata con el pueblo y lo castiga por medio de malos gobernantes. Así que si tenemos un pésimo gobernante, ¿qué nos dice eso de parte de Dios? Que hay un pésimo problema, un grave problema en las personas de nuestro país. ¿Me explico? Y que en el peor de los casos, que dice Romano 2, te entrega tu propio criterio, a tus propias ideas depravadas. Si nuestros gobernantes no están haciendo lo que les corresponde según el propósito divino, es porque Dios nos ha entregó al país a sus propias decisiones. Y en su misericordia algunos les hace ver y salir del lazo en el que se encontraban. Así que nos habla claramente de la situación de nuestro país con respecto a Dios. No estamos en bendición, ¿verdad que no? Estamos bajo un terrible mal que Dios ha puesto y que nos afecta a todos. Y que según la Escritura vemos que todo lo que Dios permite para aquellos que son de Él, de acuerdo a su propósito, es para bien. Así que a fin de cuentas tienes el presidente que Dios eligió, que debes de tener, para que aquellos que somos de Dios estemos bien. No bien económicamente, ¿verdad? Necesariamente, sino que esta situación nos lleva a pegarnos más a Dios, a confiar más en Él y a conocerlo cada vez más. Así que un cristiano que se queja de ese gobierno está en una grave contradicción con lo que la Biblia enseña. ¿Me explico? Fíjate, ¿qué tiene que ver eso con la predicación del Evangelio? ¿Qué tiene que ver tu sometimiento a las autoridades? Bueno, ese es el punto. Tienes que conocer qué es lo que Dios ha hecho, no nada más en la iglesia. Muchos, como yo, pensaban que Dios obra en la iglesia y afuera no hace nada. Pero Dios es el creador de todo, aún del sistema de gobierno. No en específico, ¿verdad?, las reglas que tenemos o leyes que pueden ser desfavorables para el pueblo. Pero la forma en la que se gobierna el mundo fue instituida por Dios. ¿Verdad? Así que si Dios es soberano y tiene control de todo, todo lo que sucede es orquestado por Él. Y si el cristiano está consciente de eso, entonces deja de luchar contra Peña Nieto. ¿Me explico? No es su persona el problema. ¿Ok? Luego, cuando hablo de sometimiento, porque se empieza a complicar las cosas cuando analizamos que puede haber cosas muy injustas que no debiéramos de soportar, quisiera que entendieras primero una aplicación de la palabra someterse. Nos sometemos a las autoridades igual que los cristianos se someten unos a otros e igual que las esposas se sujetan a los maridos. Vamos a Efesios 5, 21 y 22. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Así que la sumisión al gobierno es algo que los cristianos saben y viven todos los días cuando nos sometemos unos a otros en la congregación. ¿Cómo nos sometemos unos a otros en la congregación? Bueno, Dios ha repartido responsabilidades, ¿verdad? Algunos los pone para pastorear, a unos los pone para servir. Y entonces, si estamos aquí reunidos y hay ujieres, y tú vas entrando, quizás ya empezó la reunión, vienen, 3, 4 personas, estás buscando dónde sentarte, si el ujier te dice, por favor, siéntate acá, no te está haciendo una sugerencia o te está preguntando cómo ves.
¿Me explico? Su responsabilidad es distribuir los lugares de la mejor manera. Así que el cristiano dice, no, pero yo no me quiero sentar ahí. Tienes un problema para entender el sometimiento entre las responsabilidades que tenemos aquí. ¿Me explico? Si un cristiano, que sería un caso, espero yo, imposible de que suceda aquí en esta congregación, se pone a discutir con el ujier porque no le agrada ese lugar o simplemente lo ignora ante las instrucciones que le dan, por favor lee la carta a los Romanos, específicamente este capítulo, y la carta a los Efesios, donde habla de someternos. Es su responsabilidad distribuir los lugares. Así que me someto a él en el sentido de que ya que tiene esa responsabilidad, le permito cumplirla. ¿Me explico? Y si no me gustó donde me sentó, bueno, pues a la otra vente temprano y siéntate donde tú quieras. Así de simple. ¿Verdad? Ahora, pero se supone que aquí somos puros cristianos de veras. Y eso no pasa aquí. Entonces dicen, de esa misma forma te sometes a la autoridad pública, la gubernamental, sabiendo que tienes la responsabilidad de parte de Dios. Bueno, ¿y qué onda con las mujeres? Pues las mujeres sumisas no son la típica sumisa mexicana, que le dice al viejo, pégame pero no me dejes. No está hablando de eso. Y no está haciendo algo que los hombres no sepan hacer. Dicen, no, los hombres no se someten. Claro que se someten, unos a otros. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia en la sociedad. Y las mujeres hacen exactamente lo mismo con su esposo, porque según Pablo, tiene la responsabilidad de velar por su esposa. Así que ya que es la responsabilidad de tu viejo, no sé qué viejo te tocó, por eso tienen que escogerlo muy bien. Nada de que me salió borracho. Ya era borracho y no te habías dado cuenta, ¿verdad? Así que ¿de quién es la culpa? ¿Del borracho que siempre ha sido borracho, pero que fue muy bueno en ocultártelo? ¿O de ti, por negligente, y no asegurarte con quién te estás casando? ¿Verdad? Entonces la mujer se somete al marido, no de pégame y no me dejes, no, sino que reconoce la responsabilidad que Dios ha puesto sobre él. Oye, pero este hombre está mucho más atrasado que yo. Bueno, eso no se lo vas a quitar a golpes, ni a regañadientes. ¿Quién es el único que va a hacer que tu viejo agarre la onda y se ponga a hacer lo que le corresponda? Dios. ¿Verdad? Así que te sometes a tu viejo por reverencia a Cristo, es lo que dice. No por reverencia a Él. Y le dices, Dios, yo estoy haciendo lo que me has pedido. Hazme justicia con este hombre. ¿Me explico? ¿Y qué clase de Dios te dejará sufrir en vano? No el Dios de la Biblia. Ahí está la clave. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya que nos sometemos a las autoridades, digamos que en el caso más actual para nosotros, ¿qué onda con el gasolinazo? ¿Será de Dios el gasolinazo? Bueno, sabemos que algunos se manifestaron, algunos pacíficamente, otros nada pacíficamente, violentamente, aunque aseguran que no eran de aquí, y hay muchas teorías conspirativas. No me voy a meter en ese tema. El punto es que surge una pregunta importante e interesante. ¿Puede un cristiano manifestarse? A la luz de la Escritura de que debemos someternos a nuestras autoridades, y viene el gasolinazo, y te pega duro en el bolsillo, y quieres ir a protestar, yo quiero manifestarme, ¿puedes o no puedes? A la luz de las Escrituras. He escuchado casi en todos lados, radio y redes sociales, que los pastores les dicen, no, tú sométete y ora nada más. Y no estoy de acuerdo. No en nuestro sistema de gobierno. Cuando Pablo dice eso, en aquel sistema de gobierno donde hay un emperador, y se hace lo que él diga, y ese emperador se cree Dios, no tienes ni siquiera la más mínima esperanza de negociar con él a ver si cambia de opinión, ¿verdad? Pero en nuestro gobierno hay un beneficio, que es el de manifestarse pacíficamente, para tratar de hacerle ver al gobierno que no aceptamos o que nos afecta lo que está tratando de imponer, y a fin de cuentas el gobierno decide qué hace o qué no hace. ¿Me explico? Entonces, en nuestro sistema de gobierno, una manifestación pacífica no es ilegal. De hecho, tú puedes solicitar protección del gobierno para manifestarse tranquilamente. Entonces, si tú eres un cristiano y sientes la necesidad de manifestarte contra el gasolinazo y quieres ir a una marcha pacífica dentro de los parámetros legales permitidos por el gobierno, no estás en contra de la autoridad, ya que estás ejerciendo un derecho que la propia autoridad te da y muchas veces promueve. Pero si tú quieres ir a destruir los vitrales de palacios de gobierno
porque estás en desacuerdo con lo que pasó, entonces ya no te estás comportando como creyente, ¿verdad? El esfuerzo por hacer entrar en razón a nuestro gobierno para nada es oposición. ¿Me explico? Y hay un tema un poco más complicado. Imagínate que hay una marcha del orgullo gay en nuestra sociedad y se manifiestan quejándose de que son discriminados. ¿Quién de aquí está dispuesto a hacer una marcha para oponerse a esa marcha? Nadie. ¿Por qué no? Porque tienen derecho a manifestarse, ¿verdad? Y cuando andan los de marcha para Jesús, ¿no se están manifestando? Y si alguien les quiere detener, ¿qué le vamos a decir? Tenemos el derecho a manifestarnos, aunque yo no ando en esas marchas, ¿verdad? Entonces, fíjate, el cristiano que entiende la soberanía de Dios, aún sobre la sociedad, tendría un comportamiento como se describe aquí, sumiso. Oye, pero está mal. Sí, pues veamos el contexto de cómo murió Pablo, ¿verdad? Bajo el mandato de Nerón. Y todos los que murieron torturados. ¿Se sometieron? Sí, se sometieron. Pero hay una cláusula que no puedes olvidar. Que es que nosotros, bíblicamente, nos sometemos a las autoridades que están al servicio de Dios. Eso implica que nada de lo que la autoridad nos pida estaría en contra de lo que tenemos que hacer para Dios. ¿Me explico? Si la obediencia a la autoridad nos lleva a una desobediencia a lo que Dios ha dicho, entonces no tenemos por qué obedecer a la autoridad. Vamos a Hechos, capítulo 5, versículos 28 y 29. Hechos 5, 28 al 29. Dice, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Están los apóstoles ante el concilio, ante el Sanedrín. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Les están diciendo, ya les habíamos mandado que no predicaran. Su autoridad les está diciendo, no prediquen, no hagan nada en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Así que si el gobierno de nuestro país se propusiera prohibir que se lea la Biblia, ¿estamos obligados a someternos a la autoridad? No, porque la Escritura nos demanda escudriñar las Escrituras. Así que bajo esa situación, ningún cristiano tiene por qué someterse. Serías un rebelde, serías perseguido, encarcelado y en algunos lugares hasta sentenciado a muerte. Veamos un caso particular para entender hasta dónde llega. Vamos a Daniel. Vamos a ver los amigos de Daniel y la decisión que toman. Daniel 3, versículo 13 al 18. Dice, lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Entonces aquí nos permite entender, para no entrar en todo el contexto, que la orden era que cuando tocaran los instrumentos se postraran ante la estatua y la adoraran. Claramente en oposición a lo que Dios nos ha demandado. Versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pausa. Ahí dicen muchos, ahí declaran la victoria, ¿verdad? Pero luego no leen el pasaje que sigue. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Qué están diciendo entonces? ¿Estaban declarando la victoria? No. Estaban reconociendo la soberanía de Dios. Dicen, ¿el Dios nos puede librar o no? Pero ese no es el punto. Como quiera no lo vamos a desobedecer. Sabemos la historia, los echan al horno de fuego, pero Dios envía un ángel, o como dicen algunos, quizás el mismo Jesús, estuvo con ellos y los protegió. Pero fíjate la decisión que tomaron ante la sentencia de muerte al que no obedezca. ¿Sabes qué? Ni siquiera necesitamos defendernos. Si nos vas a matar, mátanos, pero no vamos a desobedecer a Dios.
Es exactamente lo mismo que hacían los apóstoles. ¿Verdad? Ese es el punto. El cristiano que entiende la soberanía de Dios sabe que si llega un momento en que le cuesta la vida obedecer a Dios, va a estar dispuesto a hacerla porque Dios lo puede librar o no. Si Dios lo puede librar es porque su propósito en la vida aún no ha terminado. Y si no lo libra es porque ya acabó. Pero a fin de cuentas se va a hacer lo que Dios quería. ¿Me explico? ¿Entiendes el contrabando de Biblias en países ateos? Dices, ¿por qué los cristianos meten Biblias ilegalmente? Porque ¿cuál es la instrucción que nos dio Jesús a todos los discípulos? Ir y predicar el Evangelio. ¿Es ilegal que lleves Biblia? Sí, pero necesito obedecer a Dios primero. Ahí está el punto de la obediencia civil y la desobediencia civil. Es el punto donde se quiebra. Seremos buenos ciudadanos siempre y cuando el gobierno no nos trate de imponer cosas que nos lleven a desobedecer a Dios. Pero si el gobierno impone cosas que nos llevan a la desobediencia de Dios, entonces vamos a ser no unos buenos ciudadanos, vamos a ser los más rebeldes. Así que si te fijas bien, el propósito no es agradar a la sociedad. Es ser congruentes con la soberanía divina y con la responsabilidad que tenemos para con Él. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el evangelismo? Pues precisamente de eso habla. Regresémonos otra vez a Tito 3, 1 y 2, porque el primer paso que comenta tiene que ver con las autoridades, ¿verdad? Si nos regresamos, deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, y luego nos da una lista, ¿verdad? A no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Así que, ¿cómo le hacemos para siempre mostrarnos humildes en nuestro trato con el mundo? Y sobre todo con las distintas versiones que cambian las palabras, mansedumbre, humildes, ¿cómo le hacemos? Nos vamos al original. Cuando nos dice no hablar mal de nadie, hablar mal es blasfemeo, de donde viene la palabra blasfemia. Y se traduce como calumniar, por lo tanto hablar ligeramente de cosas sagradas. El diccionario Helps lo traduce como negarse a reconocer el bien, algo que es digno de respeto. Por lo tanto, invertir los valores morales. ¿Cómo le hacemos nosotros para no hablar mal de nadie? No te habla de chismear, aunque está incluido, pero no se especifica solo a que no digas chismes, sino a que no dejes de reconocer lo bueno. ¿Me explico? En nuestro trato con nuestros amigos, familiares, no creyentes, no debes de llegar siempre con la postura de que tú eres bueno y ellos son malos. ¿Sí entiendes a qué me refiero? Ustedes son una bola de pecadores, yo soy un hijo de Dios. A mí Dios me bendice, a ti no. No hables mal de nadie. No tienes por qué dártela de superior ni a tratar de hacerlos inferior. No hables ligeramente de las cosas. ¿Cómo sabes que no estás hablando con el próximo Saulo de Tarso? ¿Cómo sabrías? Con el próximo Charles Spurgeon. ¿Sabrías tú si estás hablando con él y lo desprecias como si supieras? ¿Hablas a la ligera? No debes de ser así. Buscar la paz y ser respetuosos. Buscar la paz es el griego amakos, que se traduce como abstenerse de pelear. Y mira, ya con estos simples pasajitos ya le dimos en la torre la idea de andar reprendiendo a los de afuera, ¿verdad? Regáñalos y diles hasta que entiendan. Claro que no. No debes de andar peleando con ellos. Ser respetuosos es el griego epiekes, que se traduce como ser gentil, tolerante, moderado, razonable, equitativo. Tolerante yo pienso que es la principal que hay que aplicar. Yo entiendo que puedes sentirte desesperado en ciertas ocasiones. Quien tiene contacto con personas no creyentes se va a dar cuenta que prácticamente no hay nada en común si eres un cristiano nacido de nuevo. Si no, te vas a sentir en tu ambiente. Y vas a tener un conflicto interno. Vas a decir, oye, acá me siento tan a gusto y en la iglesia me siento muy aburrido. Es que, ojo, no perteneces a la iglesia. ¿Me explico? Perteneces allá donde estás a gusto. Así de simple.
Es imposible que un nacido de nuevo no disfrute de la comunión con el pueblo de Dios y que se sienta más a gusto con los no creyentes. ¿Dónde está eso en la Escritura? ¿Cómo podríamos explicarlo bíblicamente? Fácil. Si nosotros, estando con los no creyentes, tenemos que buscar la paz y la armonía y estar bien, es porque hay un conflicto interno entre nosotros y lo que los creyentes hacen. Y tenemos que evitarlo al máximo. ¿Me explico? Quien trate de reunirse con no creyentes, que es un tema aparte, mujeres y hombres, que son de formas completamente distintas, pero entre hombres, a veces la cosa es más simple, ¿verdad? Entre hombres. Aún así hay cosas como bullying, quizás ya entre casados todo tiene que ver con mujeres, con deseos no satisfechos, que no han sido satisfechos en ellos, se enfocan en cosas fuera del matrimonio, en darse una escapada, en embriagarse para salirse de los problemas, y cuando tú tratas de convivir con ellos te das cuenta que tú no tienes las mismas necesidades, porque en tu casa es distinto, en el caso de que tienes un matrimonio de creyentes, ¿verdad? Yo no estoy buscando cómo escaparme de la casa, estoy buscando regresar a mi casa, porque ahí me siento muy bien. Así que vas a tener un conflicto constante entre el no creyente y el creyente porque tenemos intereses completamente diferentes. Y ahorita lo voy a explicar más a detalle. ¿Qué pasa entonces con aquel que dice, pues estoy entre los cristianos y, no, pura Biblia y esas cosas, y no hay acá ambiente, no hay, aunque hay cristianos muy ruidosos y guatosos, ¿verdad? Y aquí hay muchos de ellos. Pero no son los mismos intereses que allá en el mundo. Y el cristiano que se dice cristiano, pero está feliz con los del mundo, abre los ojos. Es una señal directa, es un mensaje claro. No eres de la iglesia. ¿Me explico? Entonces, ya que el verdadero cristiano tiene un conflicto, habla de tolerar, habla de buscar la paz, porque no es algo que fluye naturalmente. ¿Me explico? Imagínate que tú eres vegetariano por convicción. No soportas el que come carne y quieres rodearte de puros carnívoros. Una carne asada, ¿qué vas a decir tú, vegetariano? ¿Qué van a hacer? No, unas hamburguesas. Bueno, a mí me las preparas de pura lechuga y no me pongas pan, me pones... Ay, no, qué hueva contigo. Pues no, llévate tú tu comida. ¿Qué tanto van a estar frecuentándose en las carnes asadas? El vegetariano y el omnívoro, y come de todo. No van a poder. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el vegetariano? Si quiere seguir conviviendo con ellos, pues tolerarlos. Y cuando estén comiendo así la carne a medio cocer, todavía con sangrita, en término medio, el vegetariano va a tener una lucha interna porque ve a la vaca sufriendo prácticamente. ¿Y qué tiene que hacer? Buscar la paz, ser respetuoso. Y eso es exactamente lo mismo que debería suceder entre un hijo de Dios nacido de nuevo y uno que no es. Imagínate que el vegetariano va a estar, ¿cómo te atreves? ¿Sabes cuánto sufrió esa pobre vaca para que tú te la tragues? ¿Sabes cuánto sufren los animales? Y etcétera, 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 etcétera. ¿Los va a convencer de hacerse vegetarianos a todos? ¿Cómo es que los cristianos quieren convencer así a las personas de hacerse cristianas? Por eso Pablo dice, mira, no hables a la ligera de nadie, primero, ¿verdad? Segundo, abstente de pelear. ¿Por qué abstente de pelear? Porque va a haber una tendencia natural a ¿qué? Precisamente a eso, porque lo que hacen normalmente va a ser contrario a lo que Dios quiere. Y vas a tener el impulso de decirle, oye, está mal, pero Pablo dice, abstente de eso. No es eso lo que los va a convertir. Pero el que no le pasa eso, dice, compadre, es que esta sí es mi verdadera familia. A los no creyentes, por eso digo que el mensaje es claro. No has nacido de nuevo, así de simple. Ser respetuoso, gentil, moderado, tolerante, razonable, equitativo. Nuestro trato con los demás, aunque hacen cosas completamente desagradables a los ojos de Dios, no tengo por qué estárselos recordando. Y luego dice, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Aquí la palabra humildad es prautes, que se traduce como gentileza o mansedumbre, pero no gentileza de los gentiles, de los del pueblo judío. Según el diccionario de la Real Academia Española, gentileza es cortesía, atención y buen modo.
Entonces, en medio de que puedan estar haciendo cosas completamente desagradables a los ojos de Dios y a mí, como quiera, tengo que tratarlos de buena forma. ¿Me explico? Yo entiendo que muchos cristianos se explotan cuando están ahí, pero es un error. Es que es celo santo. No, es tu carnota que no la sabes dominar. Porque la luz de la Escritura se te llama a controlarte. ¿Verdad? Es que Dios me mueve y siento ira santa. No, papá. Es tu propia carnota. Y tienes que dominarla. Porque de nada sirve decir que eres cristiano y al mismo tiempo te comportas de forma incongruente con lo que dices que eres. ¿Me explico? Según Pablo, entonces, la correcta forma de evangelizar es la congruencia del Hijo de Dios. Congruencia, comportarte como lo que eres. Si naciste de nuevo, tienes una tendencia a hacer lo que Dios quiere porque el Espíritu Santo está en ti. Y al mismo tiempo, tu carne tiene una tendencia al pecado y luchas contigo mismo. Y cuando estás entre los incrédulos, luchas contigo también y también contra lo que ellos hacen. Y tienes que dominar ambas cosas, lo que tú quieres hacer y abstenerte de decirles lo que quisieras decirles. Entonces, la congruencia es la parte fundamental. Si te fijas, no dijo, háblales de Cristo, predícales en el nombre. No, compórtate como lo que eres primero. No, hermano, es que yo soy cristiano, yo de la violencia. Esas son puras tonterías, te dice el incrédulo. Yo no creo en esas chiflazones, por no decir otra palabra que ellos usan. Y ahí explota. No, ¿cómo? O sea, que estás diciendo que eso es una mentira. Pues no que era cristiano. No que Dios lo ama. Dios te ama. No me interesa tu mugrero. Pecador, te vas al infierno. Pues no que lo amaba. ¿Me explico? Y ante semejante incongruencia, y todavía les quiere decir, no, mira, es que yo vengo a ofrecerte el evangelio. Mentiroso. Primero créetelo tú. Y luego tratas de decírmelo a mí. ¿Me explico? La incongruencia impide el evangelismo. Quedas descartado como un auténtico mensajero de Dios. Quedas descartado como discípulo de Cristo. Así de simple. Entonces insistirles, hacer lo que tú quieras, llevar la alabanza, campañas, no está respaldado con la Escritura. Cada que te comportas de forma congruente con lo que eres, estás propiciando el evangelismo. Fíjate cómo eran los cretenses, malas bestias, mentirosos, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. ¿Cómo les haces para convencerlos de venir a Cristo? No tienes que convencerlos. Tú tienes que tratarlos de esta forma. Así los convencemos para que vengan. No, tú los tratas de esta forma porque así eres. Porque es la consecuencia lógica de la nueva criatura que eres. Porque si naciste de nuevo, no podrías hacer otra cosa. ¿Me explico? No se trata de adularlos para que vengan. Es el nuevo. Ay, hermanito, Dios te bendiga. ¿Qué puedo hacer por ti? Ya tiene un mes y ya ni lo pelas. No se trata de tratarlos bien y traerlos aquí, como dicen, en lo alto para que se sientan a gusto y le den amable. Ya cayó uno, el que sigue. No tienes que ser hipócrita, aguantándome de no decirles las verdades para traerlos al Evangelio. No, es la lucha que te identifica como auténtico creyente y el llamado es sopórtalo y es lo que debes hacer. No para que vengan, es lo que tú debes de hacer por ti mismo ante la responsabilidad que tienes con Dios. Así que en pocas palabras, no me importa convencer a nadie. Lo que me importa es hacer las cosas como Dios me ha pedido que las haga. Porque el convencimiento no lo doy yo ni lo traigo yo. Eso es algo que solo Dios puede traer. Mi esfuerzo no es que la gente venga a la iglesia. ¿Me explico? No vamos a traerlos. Dios agrega a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero ha escogido un medio, la locura de la predicación, dijo Pablo. Y no es palabra según lo que vemos aquí en Tito. No solamente palabra, sino congruencia. ¿Me explico? Cada que te comportas de forma congruente con los no creyentes, dejas una marca profunda en sus vidas. Que quizás no te dicen en ese momento, pero después se manifiesta. Yo te lo puedo decir en caso de hombres, y no desde el punto de vista de que yo era cristiano.
desde el punto de vista de que yo era mundano. Nunca he conocido a otra persona como esa persona que conocí, jamás. Espero que Dios me use como lo usaba él. Yo estaba en la preparatoria. Fue en mis años de rebeldía. Muchos se rebelan en la secundaria, ¿verdad? Yo no, yo hasta la prepa. Me llegó tarde la adolescencia. Y después de ser un nerd empedernido en la preparatoria, decidí dejarlo todo y tirarlo por la borda y ser un rebelde sin causa. Y en medio de la rebeldía, de empezar a agarrar vicios, fumar, tomar, etcétera, 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 había una persona, que me acuerdo se llama Enrique o Manrique, que tenía algo diferente y algo especial. Y me sentía muy a gusto cuando hablaba con él, porque estando con los demás era puro carro. El narizón y el zancudo y apudos. Y tienes que aprender a defenderte para sobrevivir. Pero cuando hablabas con él no había nada de eso, te sentías a gusto. Es más, te preguntaba cosas que sabías que a nadie le interesaba, ni a tu familia. Y se veía un genuino interés. Y era agradable platicar con él, aunque no teníamos nada en común. En esos tiempos yo me disfrazaba de rapero. Y cuando hablo de disfraces es porque traía todo el outfit, La gente se me quedaba viendo raro. Pero yo por dentro pensaba que me los estaba pantallando a todos. Es lo peor que puedes hacer. Transmitir seguridad ante la evidencia de que estás haciendo el ridículo. Así que yo no cuadraba ni me identificaba con nadie. Pero él tenía algo en particular, que aunque no andaba disfrazado como yo, era agradable hablar con él. Creo fue avanzando la situación y varios del grupo fueron a comer con él en su casa, hablaban fútbol y todo, y ya en la graduación le pregunté, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? Me enteré que era cristiano. Nunca lo supe, nunca me lo dijo, nunca le pregunté. Pero jamás voy a olvidar lo que él hacía y cómo se comportaba con los demás. Y que entendía muchas cosas de las que yo ni siquiera hablaba, y ahora sé por qué las entendía. Y jamás me voy a olvidar de él, me dejó marcado. Yo no sé qué esté haciendo él ahora. Pero ese es un cristiano descrito como los que dice aquí Pablo. Que es una marca profunda, porque nadie es así. Nadie. ¿A nadie le importas? ¿Nadie te va a estar tolerando? Pero los cristianos están llamados a hacerlo. Y entonces empieza a abrirse la gente y dice, oye, tengo algo que contarte, tengo problemas. ¿Y por qué me dices a mí? Porque yo sé que tú conoces la Biblia y que lo que me vas a decir está basado en la Biblia. Ya probé lo demás, no me interesa, no funciona. Estoy cansado de esto, estoy cansado del vicio. ¿Qué hago? Y entonces te das cuenta que fuiste usado sin regañarlos, sin reprenderlos, sin tratar de convencerlos, solo esforzándote por hacer lo que a ti se te demanda. ¿Me explico? Entonces, la congruencia de los cristianos haría que relucieran y sobresalieran grandemente entre los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Identificar al cristiano entre ellos es lo más fácil que pudiera haber, ¿verdad? Sería lo más sencillo, sería evidente, más que evidente, saber que tú tienes algo distinto, tú no eres como los demás. Luego vamos al versículo 3, Tito 3:3. Y esto es el fundamento de lo que Pablo dice. Debemos comportarnos así, ok. Y no se debe de fingir, no lo debes de forzar. Es algo que debe de estar en ti. ¿Qué tal si no está pasando en ti? ¿Qué tal si no me nace? ¿Me obligo a caerles bien a la gente? No, no te obligas a caer bien a la gente, no te obligas a quedar bien con los demás. Te obligas a ti mismo a hacer lo que corresponde. ¿Por qué? Leamos esto, versículo 3. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Así que cuando tú ves a alguien que no es creyente haciendo algo que no corresponde, ¿de qué te debes de acordar? Que tú eres exactamente igual, ¿verdad? Así que el sentimiento de superioridad queda deshecho cuando te acuerdas quién eras tú.
Y cuando sabes que ellos lo hacen y dicen, esta gente malvada, ¿por qué no hace lo que Dios quiere? Acuérdate que tú tampoco lo hacías porque no te interesaba hacer lo que Dios quería. ¿Cómo es posible que engañen a sus esposas de esa forma? Mira, si tú pudieras también lo harías. Y en otros tiempos a lo mejor hasta lo hacías. Entonces tienes que recordar de dónde viniste y la situación en la que ellos se encuentran, porque para ellos es imposible dejar de hacerlo. Y encima los regañas y les reprimes lo que hacen. ¡Qué ignorante! ¿Cómo se te olvidó quién eras? ¿Cómo se te olvidó que querías dejar de tomar, de fumar y no lo dejabas? No puedo. Pues no quieres, ¿verdad? Porque está rico fumar, está rico tomar, te da estatus, te da posición, hace que te acepten, etcétera, etcétera. Es algo que tú anhelas, es algo que tú quieres y no lo quieres soltar. No puedo. No, claro que no puedes porque lo amas tanto que no estás dispuesto a dejarlo ir. Entonces, ¿cómo se le hace? Ya que el versículo 3 nos dice que estamos exactamente igual, vamos al versículo 4 al 7. Pero, cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Y descompongámoslo en las palabras más simples. Las partes claves que nos dice, primero Pablo hace referencia a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nos salvó, ¿verdad? Por medio de su bondad y su amor, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Ok, lo comenté el miércoles. Ya que me salvó, no por mis propias obras de justicia, eso implica que la salvación no es por obras, ¿verdad? No me vio haciendo algo bueno y decidió salvarme. Ni antes de la fundación vio que yo lo iba a escoger y entonces me salvó, porque aquí dice que no fue por nada de lo que ella ha hecho, ni en el futuro ni en el presente, ¿verdad? Ok, si la salvación es misericordia, por misericordia no es por obras, ¿verdad? Si no es por obras, como aquí lo dice, no depende de mí, ¿cierto? Y si no depende de mí, no la puedo perder, ¿verdad? Ya que no depende de mis obras. No la mantengo yo, es misericordia. Entonces, nos salvó no por nuestras propias obras de justicia. Yo estaba haciendo lo malo y lo desagradable y lo hacía porque quería. Y de repente se manifestó su bondad y su amor y su misericordia. Y dice, ¿qué fue lo que pasó? Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Y hay que ver esas palabras más a detalle para entender, porque todos tenemos que comprender cómo fue que esto pasó. Cuando nos habla del lavamiento, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. La palabra lavamiento es lautrón, que se traduce como bañarse. Bañar o lavar algo. Entonces, ¿sabes qué? Ahí vengo, voy a echarme un lautrón. O sea, voy a echarme una bañada. Me voy a bañar. Dice que nos bañó, ¿ok? Está hablando de una higiene, una analogía de higiene cuando te bañas. Ok. Dice que por el lavamiento de la regeneración, y la palabra regeneración es paligenesia, que se traduce como nacer de nuevo. Palin es de nuevo y génesis es inicio o nacimiento. Entonces nos habla de un nuevo nacimiento. Por eso digo que el cristiano que no ha nacido de nuevo no es cristiano, es una cabra loca. No hay cristiano que no haya nacido de nuevo. Entonces, el nacer de nuevo es como darnos un baño, quitarnos toda la mugre que tenías con el nuevo nacimiento. Y eso es una evidencia clara y contundente, ya no eres el mismo. Ya no te vienes acá con nosotros, ya no haces esto con nosotros. ¿Por qué? Ese es el nuevo nacimiento, pero no es lo único, no es, ya no hago lo que hacía. No, nada más eso. Porque dice, y de la renovación por el Espíritu Santo. Y la palabra renovación es anakainosis, que se traduce como renovación, cambio de corazón y vida. Y cuando descompones la palabra,
Anakainosis, en ana y kainos, perdón, ana y kainos, ana es completar un proceso y kainos es hacer nuevo o fresco. Entonces está diciendo que la traducción es como si te hubiese lavado de todas tus cosas sucias cuando te hizo nacer de nuevo y te cambió, te renovó, te hizo nuevo. Por consecuencia, lo que quiero, lo que deseo, lo que anhelo ya no es lo mismo. Las dos cosas. No es, oye, ¿y tú por qué no tomas? No, es que no me dejan. ¿Cómo no te dejan? ¿Tu mujer? No, ella sí. El pastor. No te dejan tomar. No. ¿Por qué? Porque es pecado. Porque es pecado, dice. Y ahí hay pésima doctrina, ¿verdad? Jesús convirtiendo el agua en vino en Caná. Y tienes un serio problema si quieres explicar que el vino es pecado. Se supone que los cristianos no toman, ¿por qué? Porque todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y tengo que ser un buen administrador de lo que se me ha confiado. Tengo que cumplir un propósito. Y este cuerpo es un medio para cumplirlo. Y si no lo cuido, soy negligente en la responsabilidad que Dios me dio. Así que no nada más no se trata de no tomar, sino de ningún exceso. Ni comida, ni exceso de ejercicio tampoco. Se trata de mantenerte en un buen nivel balanceado. ¿Verdad? Entonces, ¿pero por qué quieres estar bien así? Porque ese es mi deseo. Quiero agradar a Dios, porque nací de nuevo, ya no soy el mismo. Ya no tomo para olvidarme de mis problemas. ¿Me explico? No necesito olvidarme de ellos, porque sé que la Escritura dice que no me vendrá prueba de la cual no pueda salir. Siempre se me va a dar la salida. Y ninguna prueba va a ser para destruirme. Antes bien, para los que son elegidos de acuerdo a su propósito, todo obra para bien. Así que no tengo que ir a refugiarme en la tomada, porque conozco a Dios, conozco sus promesas, porque lo he visto. Ven con nosotros, vamos a tomar y que es viernes. No lo necesito. No lo necesito. Los que han nacido de nuevo van a decir eso. Los que no han nacido de nuevo van a luchar por... Y todavía está la promoción de 10%. Todavía, hijos. ¿Cuánto tiempo van a estar ahí? Y empiezas a buscar la forma de hacer lo que quieres, aunque te sientes mal, pero lo que anhelas es ir. Y ahí está tu evidencia. Se supone que tu anhelo es Dios y agradarle a Él y hacer su voluntad. ¿No lo anhelas? Te tengo noticias. No eres quien piensas que crees, quien crees que eres. Así de sencillo. Ninguna cabra loca puede cumplir lo que este pasaje dice. No va a estar absteniéndose de pelear, porque más que pelear se siente en armonía. No va a procurar ser amable, porque no tiene ni que esforzarse, está feliz con ellos. Ahí está el contraste. ¿Verdad? Entonces, Dios nos hizo nacer de nuevo. Fue como darnos un baño para quitarnos la suciedad. Pero no solo nos lavó, sino que también renovó nuestra forma de pensar, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Ya no pienso igual, ya no busco las mismas cosas. Soy completamente distinto y entonces tengo un conflicto con los del mundo. Y tengo que controlarme en ese conflicto. Y tengo que comportarme como Dios quiere que me comporte. Oye, pero pues si no estoy con ellos, ¿cómo van a querer venir? Si no estoy ahí bien con ellos, ¿cómo me van a aceptar? No me importa que no me acepten. Yo no estoy tratando de agradar. El cristiano solo trata de agradar a Dios. Y fíjate la sabiduría de Él. Cuando tú te enfoques en agradarlo a Él, en automático estás mandando un mensaje claro a todo aquel que no es de Él. Y cuando llegue su hora de aquel que no es de Dios y busque a Dios, ¿a quién le va a preguntar? A ti, que tiene evidencia contundente de que eres hijo de Dios. ¿Me explico? Entonces dice después, el cual fue derramado abundantemente, ¿verdad? ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién hace todo eso? La regeneración y el cambiarnos por dentro. El Espíritu Santo.
¿Hay cristianos sin el Espíritu Santo? Claro que no, porque sin el Espíritu Santo no has nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, si tú eres de esos, evangelizas naturalmente, sin esfuerzo, sin empeño. Cada cosa que haces en tu vida contribuye al evangelismo, ¿verdad? Eso es ser luz en las tinieblas. Muchos piensan que la luz es la Biblia, ¿verdad? Y quieren andar enseñándosela a todo el mundo. Algunos físicamente. Y algunos nomás quieren estar, ándale, ven. La luz eres tú, si Cristo está en ti. Y no te esfuerces, déjame brillar. No. Nadie que enciende una luz, dijo Jesús, la pone debajo de la mesa, sino que la pone en alto para que todos se beneficien. ¿Te das cuenta? Entonces, es el Espíritu Santo, quien fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. El Padre por su misericordia nos salvó. Jesucristo por lo que hizo nos compró. Somos de Él y el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Son los tres en la salvación del hombre, ¿verdad? El Espíritu Santo que fue derramado es la garantía, las arras de la promesa. Ya que si no es por obra, si no depende de ti, no se puede perder, tienes al Espíritu Santo y esa es la garantía de que Dios va a cumplir su promesa. Y la promesa consiste en que estarás con Él por la eternidad, aún a pesar de ti. Entonces me puedo ir a pecar. Claro que no, ya vimos que tus deseos fueron cambiados y que a ti ya no te interesa eso. Así que no puede ser ausencia para pecar. Porque si después de saber eso te vas a pecar, tienes entonces la evidencia de que no eras quien creías que eras una cabra loca. Justificados por su gracia, fuiste declarado justo ante Dios, ante ese simple hecho. Llegaremos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. No nada más somos librados de la condenación eterna, sino que seremos llamados hijos de Dios. Igual que Jesucristo en su naturaleza humana glorificada. Así que no nada más dijo, ya te salvé, Hernán, échale ganas, sino que ven, ahora eres mío. Jesús te dice, eres mi hermano. Somos una familia. Y eso es más allá de lo que podemos comprender. Entonces, ¿qué hiciste para nacer de nuevo? Ahí todavía, pues la oración de fe, ¿sabe? Es imposible que tú hayas contribuido para tu salvación. Tú no hiciste nada. Ok, ya que entiendes que no hiciste nada, ¿qué puedes hacer para convertirlos? Nada. Absolutamente nada. ¿Entiendes por qué no hacemos campañas para llevar volantes a las colonias? ¿Por qué no llevamos a los de la alabanza a la plaza? Si cada uno de nosotros nos enfocamos en hacer lo que Dios quiere, Dios agregará a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Quién de aquí? Yo sé que hay algunos que llegaron solos, ¿verdad? Solos entre comillas. Nadie puede venir a la iglesia si Dios no lo trae. Es lo que Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no es traído por el Padre. Pero quizás algunos llegaron sin que nadie los invitara. Pero muchos otros llegaron porque fulano el hereje los invitó. Algunos hasta por morbo. Me han dicho, oye Hernán, me dijeron que no los escuchara. Pero los escuché. Y me quiero congregar. Bueno, hasta por morbo puedes venir. Pero si te fijas, ¿quién podría atribuirse el crecimiento de la iglesia? No hay forma. Es una estrategia. G12, ¿qué me opinas? Vamos a empezar a reunirnos en 12. Porque esa es la fórmula de... ¿Cuál fórmula? ¿No estás leyendo lo que dice aquí? No puede haber una fórmula secreta para evangelismo. Pero si son puras cabras locas tratando de evangelizar, ellas necesitan métodos para convencer a la gente. ¿Verdad? Ellos son los que necesitan estrategias. Porque son incapaces de hacer lo que Dios pide. Porque la gente no va a ver Dios en ellos. No van a ser luz. Y como no son luz, pero quieren traer gente a su iglesia, necesitan estrategias. ¿Cuándo hay alguna estrategia bíblica en el Nuevo Testamento para ir por los inconversos? No hay ningún tipo de fórmula ni estrategia.
Por eso no tratamos de meter a la fuerza a los incrédulos al reino de los cielos. Es un acto soberano de Dios. ¿Entiendes esta doctrina? Si la puedes entender, podrás entender este pasaje sin problema. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Esto solo lo puede hacer alguien que entiende la soberanía de Dios, que sabe que solo Dios convierte a las personas. Así que yo busco ser amable con todos. Hacen cosas desagradables, me controlo. Soy amable no para convencerlos, sino porque se me demanda. Eso es lo que anhelo, hacer lo que Dios agrada. Soy amable para con todos, capaz de enseñar. Si alguien me pregunta, le digo. No propenso a irritarse. Me van a decir barbaridades y van a tratar de humillarme y tengo que controlarme. Humildemente debe corregir a los adversarios. Cuando ya se te ponen directo a, estás mal, hay que corregirlo. ¿Para qué? ¿Para demostrarle que están mal? No, por si Dios les concede el arrepentimiento, para que escapen del lazo donde están cautivos. Sigue siendo soberanía de Dios. ¿Me explico? Entonces mi esfuerzo por corregir no es convencerlos ni demostrarles que están mal. Es ver si ante la explicación Dios lo hace nacer de nuevo para que entienda. Si no, estás loco, Hernán. No hay razón para seguir discutiendo. ¿Verdad? Colosenses 4, 5 al 6. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Sabiamente. Ya que entiendes la soberanía de Dios, tienes que ser sabio. ¿Cómo es tu trato? Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Entonces imagínate que estás trabajo, vecinos, lo que sea. Y pues estás llevándola bien, ¿verdad? De repente se presenta una oportunidad. Oye, sí es cierto que Apocalipsis dice que Peña Nieto es el anticristo. Ah, bueno. ¿Sabes qué? Déjame te explico algo de Apocalipsis. O, sí es cierto que no te dejan tomar. Déjame te explico. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Y ese es el momento oportuno. Pero para poder aprovecharlo como ya lo hemos estudiado, necesitas estudiar tú. Conocer a Dios. ¿Qué piensa? ¿Qué le agrada? ¿Qué dice la Escritura? Y entonces cuando se presenta la oportunidad, la aprovecho al máximo. Porque sé que es bien raro que me pregunten. No les interesa, pero quizás ahora, Dios esté a punto de convertir a alguien de los de ahí. Y le explico lo que la Biblia enseña con la esperanza de que Dios les haga ver. Y si no, ni modo. No tengo por qué seguir debatiendo en ese tema cuando no les interesa. Tratamos de corregir cuando da en evidencia de que hay un interés genuino. Por eso una pregunta que siempre se debe de hacer primero es si te demuestro que lo que me preguntas bíblicamente es cierto, ¿considerarías el cristianismo? ¡Nunca! No pierdas el tiempo. ¿Verdad? Una persona honesta que busca conocimiento te va a decir, claro, si me demuestras que es congruente y verdadero, lo tomo en cuenta. Entonces inviertes tiempo. Regresemos a Tito 3:8. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Fíjate, quien entiende esa doctrina, ¿se va a enfocar en evangelizar? No. ¿En qué se enfoca? En hacer buenas obras. ¿Por qué? Eso es lo que Dios usa. ¿Me explico? Quien entiende esta doctrina, este mensaje es digno de confianza. Y quiero que lo recalques, es algo que todos deben de comprender, para que su enfoque sea hacer lo que me corresponde. Y los perdidos, no te preocupes, lo que estás haciendo tiene que ver. ¿Qué me dices de los misioneros? Entonces, ¿para qué se van, no? No, ¿cuál es parte del mandato? Ir y hacer discípulos a las naciones. Y Dios ha elegido algunos que van a ir allá. Y allá van a hacer lo que les corresponde y vivir el cristianismo como debe de ser. Y Dios los va a usar. No todos somos llamados a misioneros.
Todos somos llamados a enfocarnos en lo que agrada a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás será agregado por añadidura. Y veamos la última parte para terminar la carta, versículo 9 al 11. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Pausa. Fíjate que tiene que ver con el mundo, ¿verdad? Y allá estaban los judíos, y los judíos necios con su ley. ¿Y qué dice Pablo? No, agárralos y diles. No, evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Mira, si él está buscando la verdad, consideraría la enseñanza de Jesús. Pero si nomás quiere decir que es un loco y que tiene que hacer la ley de Moisés, ¿para qué discutes con él? ¿Para qué? No tiene sentido. Ya que discutimos o tratamos de corregir por si Dios les concede arrepentirse. Pero si no les interesa eso y nomás tan duro y dale, no tiene sentido que estés ahí. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Y ahí está hablando la iglesia. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Así que fíjate, la expulsión no condena a la persona. Él mismo porque es un pecador. ¿Y qué hacía en la iglesia? Era una cabra loca. ¿Cómo nos dimos que era cabra loca? A la luz de esta doctrina, seguía peleando que así no es. Y quiere dividir a la gente porque quiere ir a pelearse y evangelizar como él quiere. ¿Sabes qué? No puedes entender esta doctrina, amonéstalo 2 veces y después evítalo. ¿Para qué? ¿Para que no nos ponga gorro? No, porque nos da evidencia de que la doctrina bíblica no le interesa. Así que si quiere salir a evangelizar, no le interesa el reino de Dios. Le interesa hacerse un nombre, le interesa una posición, le interesa prestigio, admiración, cosas que no nos deben interesar a nosotros. Se desecha a tal hombre. Solo se condena, ¿verdad? Versículo 12 al 15. Por último, tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Quería llegar a este punto ahora. Quien no se enfoca en hacer lo que corresponde, lleva una vida inútil. Oye, pero tengo un ministerio de evangelización, pero no estás haciendo como dice aquí, tu vida es inútil. Saludos de parte de todos los que me acompañan, saludos a los que nos aman en la fe, que la gracia sea con todos ustedes. Fin de la carta. Entonces, en conclusión, la iglesia, dentro de la iglesia tiene que tener un liderazgo formado por ancianos con los requisitos o evidencias del Espíritu Santo y madurez en ellos, ¿verdad? Y luego nos dice sobre la responsabilidad entre nosotros, enseñarnos, exhortarnos, reprendernos, ya que tenemos el Espíritu Santo y somos nacidos de nuevo y nuestro anhelo es parecernos cada vez más a Cristo. Y nuestra tarea para con los de afuera es ser congruentes. Así de simple. Ser congruentes. ¿Eres congruente? ¿Cómo tratas a los inconversos? ¿Los has tratado de convencer? ¿Los has hostigado? Arrepiéntete, pecador. Oye, tenía buena intención. La buena intención no te quita el pecado. Si lo has estado haciendo mal, Dios es misericordioso. Ponte a cuentas con Él. Todos como congregación debemos estar evangelizando de la forma bíblica. Si no, según la propia Escritura, somos unos inútiles. Así que considera tu vida, tu situación ante Dios, y cada quien según su condición, póngase a cuentas con Dios. Así que vamos a ponernos de pie. Aunque corresponde a lo individual, tenemos que tomar el ejemplo de los discípulos que de unánimes o en un mismo espíritu le pedían a Dios que les diera denuedo para predicar el Evangelio. Conscientes de nuestras deficiencias y conscientes de nuestras debilidades, todos tenemos una petición en común. Haznos evangelizar correctamente. ¿Me explico? Cada uno con nuestros defectos en los cuales hay que trabajar.
como iglesia, responsabilidad que compartimos entre todos, tenemos el mismo objetivo. Y pidamos como iglesia. Tú en tu casa ponte a cuentas con Dios en lo tuyo. Ahora, si te diste cuenta que eres una cabra loca, no queda más que decirte lo mismo que se le dijo a Simón el Mago cuando quiso comprar el don del Espíritu Santo. Ruega a Dios que te perdone. ¿Me explico? La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Humíllate ante Él, quizás te perdone, tal como se le dijo a Simón el Mago. Pero si es genuina tu arrepentimiento, la Biblia asegura perdón. ¿Verdad? Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. Así que oremos, Señor. Queremos darte gracias porque en tu misericordia nos libraste de la vida que llevábamos. No lo habíamos pedido, no lo estábamos buscando, y un buen día te plació convertirnos. Nos hiciste nacer de nuevo. Nos cambiaste completamente en nuestros deseos y en nuestras acciones. Señor, concédenos nunca olvidar ese día. Concédenos siempre estar presentes, conscientes de quiénes éramos y quiénes somos ahora. Concédenos la evidencia de un genuino arrepentimiento, de un verdadero nuevo nacimiento, Señor, para que podamos confiar en ti y en tu soberanía y descansar en tu poder, para que podamos enfocarnos en hacer lo que se nos demanda como hijos tuyos, aquello que es apropiado, correcto y lógico de acuerdo a la naturaleza que nos has dado, de acuerdo a la renovación y al nuevo nacimiento que nos diste. Concédenos la gracia cuando estemos con aquellos que no creen. Concédenos paciencia, dominio propio para comportarnos como se debe. Concédenos que podamos evitar la lengua lisonjera de parte de nosotros para convencerlos. Concédenos o restríngenos para que no hablemos palabras suaves al oído con tal de traerlos, sino que podamos ser honestos cuando hablemos de la Escritura, honestos con quienes somos y lo que buscamos, fieles a la hora de exponer tu palabra para que tú, conforme a tu soberanía y a tu decisión, traigas a quien has decidido salvar. Concédenos ser un medio útil en tus manos. Concédenos ser luz en las tinieblas, enfocándonos en lo que corresponde, para que todo aquel que esté buscando la luz sepa que puede preguntarnos y puede acercarnos. Y puede acercarse a nosotros y podemos guiarlo a ti. La luz que has puesto en nosotros, que es tu Espíritu Santo, los lleve a la luz que alumbra a todo hombre, que eres tú. Que nunca sea en nuestro pensamiento mérito propio las personas que te han conocido por medio de nosotros. Que siempre estemos conscientes que nadie hicimos para salvarnos y nada hacemos para que los demás se salven, sino que simplemente obedecemos en lo que corresponde para que tú en tu soberanía y en todo lo que ya has determinado, cada uno reaccione al mensaje, ya sea visto y oído según tu voluntad. Señor, capacítanos para poder aprovechar al máximo el momento oportuno y para poder dominar nuestros sentimientos cuando corresponde y podamos mantenernos fieles, verdaderas luces en medio de la oscuridad. Señor, que el crecimiento que hemos tenido como iglesia siempre quede claro en nosotros que es tuyo. Tú los has traído, tú tienes un plan para ellos, tú los hiciste nacer de nuevo, tú eres fiel y justo para terminar la obra que empezaste en ellos. Concédenos simplemente ser buenos administradores, siervos fieles en lo que nos has confiado. Señor, que en todo lo que hagamos la gloria sea tuya. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Levante su mano y le llevan el micrófono a su lugar. Ahí está el primero. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta sobre la obediencia en lo que se refiere a los gobernantes. Sí. Entonces, un cristiano, en lo que se refiere cuando pasó en las guerras mundiales, que obviamente se estuvieron peleando por eso, por el derecho de ser libres, etcétera.
¿Es correcto que un cristiano pudiera meterse en eso? O sea, que estuviera peleando en sí, o también estaría desobedeciendo a Dios. ¿Habrá guerras lícitas? Esa es la pregunta. Una guerra en la que lícitamente un cristiano puede participar. Sí. Bueno, vemos en el Viejo Testamento mucha evidencia de que los hijos de Dios se involucraban en guerras, ¿verdad? Quizás puede ser confuso en el Nuevo Testamento ante la gracia y la soberanía de Dios determinar si puedo ir a una guerra o no. Yo pienso que antes de ir al asunto de la guerra tendrías que verlo en tu casa, en el caso particular de hacer lo que nos corresponde. Y aquí hay un dilema común. Dicen, ¿qué pasa si una persona ingresa a tu casa, estás casado y tienes hijos? Imagínate que tienes 2 hijas, tu esposa, entra este individuo y no nada más quiere robar, sino que amenaza con violar a tu esposo y a tus hijas. ¿Lo dejas que lo haga o luchas a muerte para impedirlo? ¿Qué corresponde a un cristiano? Dicen, la soberanía de Dios las va a violar si Dios quiso. Y cuando tú quieres pelear a muerte con Él, si es necesario la muerte, te estás oponiendo a la voluntad de Dios. A eso se le llama hipercalvinismo. Irte al extremo de que Dios hace todo y yo no tengo que hacer nada, y eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que yo soy administrador, ¿verdad? Y que no hay más grande amor que aquel que da su vida por sus amigos. Y si mi esposa es parte de mí y va a ser violada, ¿no me afecta a mí? ¿No tengo la responsabilidad de protegerlos y preservarlos, aunque me cueste la vida? Bíblicamente, entonces, lucharía a la muerte si es necesario por salvaguardar a mi familia, responsabilidad que Dios me dio sobre todas las cosas, ¿verdad? Ahora, si en una guerra mi familia, el bienestar de todos es amenazado de tal forma que solo la guerra, ir a pelear a muerte, lo puede evitar, podría ser una guerra lícita. Pero es difícil encontrar una guerra así, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? ¿Me ayudan? Ah, ya lo tienen acá, sorry. Respecto a lo de Tito, capítulo 1, lo que tocamos ahorita, como ya sabemos, pues Pablo era muy instruido en la tradición judía y también en la griega. Sí. Una vez estaba leyendo sobre el tema que, versículo, uno de ellos, su propio profeta, ha dicho, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias y entrañas. A lo que leí, este pasaje lo dijo un profeta llamado Epiménides. Sí. No entiendo la paradoja, por así decirlo, porque Epiménides era cretense. Entonces está diciendo que él es mentiroso también en lo que está diciendo. No, porque el versículo que sigue dice, y es verdad. Y es verdad. Pero como, por ejemplo, Epiménides siendo cretense, está dando algo que a la vez está diciendo él que es mentiroso. No, él afirma que así son los cretenses en su naturaleza. Pablo utiliza la referencia de este hombre para demostrar que los propios cretenses se saben así. Es como decir que los regiomontanos son codos. No, pero respecto a lo que dice, los cretenses siempre mentirosos. O sea, él se está incluyendo entre los mentirosos. Ya entiendo. Es una contradicción lógica. Claro, es como... Bueno, no sería contradicción si definimos la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad, pues a la luz de las Escrituras, Cristo es la verdad. Bueno, una definición más clara. Hay unos que lo definen así, me gusta esa definición. La verdad es aquello que describe la realidad. ¿Cierto? Claro. Si lo que dices no describe la realidad, es falso. Entonces, ¿era real que siempre mentían? Ahora, habría que llevar la palabra siempre a un extremo para descalificarlo como alguien que dice la verdad para caer en una contradicción. ¿Me explico? Si el cretense dice que los cretenses siempre mienten, ¿cómo podemos confiar en que un cretense me dice la verdad cuando dice que siempre mienten? Claro. Eso sería un dilema si la definición de verdad no es aquello que refleja la realidad. Porque si la Biblia dice que somos siempre pecadores,
No dice que al mismo tiempo nunca hacemos ninguna buena obra. El hecho de que generalice, como ningún hombre puede caminar sobre el agua, es una generalización, pero Jesús caminó. ¿Es una contradicción? No, porque en el sentido natural, nadie camina sobre el agua, pero hubo una intervención para que Jesús caminara y Pedro también. En el caso de siempre mentirosos, significa que, pues sí, normalmente mienten, pero cuando este hombre describe la realidad, no miente en su dicho. ¿Me explico? Claro. Cuestión de definición para resolver la paradoja. ¿Alguien más? No sé quién levantó primero. Bueno, con respecto a la evangelización, a mí me enseñaron que tú tenías que insistirles, e incluso iban personas a las cárceles a evangelizarlos, a decirles las 4 verdades, leyes espirituales, insistían, y salía gente convertida, entre comillas, que iban a la iglesia, pero no daban frutos. Entonces, esa gente se queda perdida, porque luego se dice, oye, el cristianismo no me gusta, lo que me dicen de los milagros no es cierto, a mí no me ha pasado. Entonces, como que se tergiversa el evangelio y esa persona después se hace a otro lugar buscando algo que no encontró en el cristianismo. Sí, bueno, ese fenómeno Jesús lo mencionó en el caso de los fariseos y saduceos. Dice, hipócritas, van hasta el fin del mundo a ser un discípulo y luego lo hacen más merecedor del infierno que ustedes. ¿Por qué? Porque su doctrina no es bíblica, es doctrina de hombres. Y la doctrina de hombres no trae nada bueno. Entonces, si tú vas a un lugar y le hablas a la gente según su necesidad y le prometes lo que buscan, la gente va a reaccionar. Y no están buscando a Dios, están buscando lo que tú le prometiste. No son ovejas de Jesús en el sentido de que no están siguiendo la voz de su pastor. Digo, quizás entre ellos Dios sí traiga a uno de veras, ¿verdad? En su soberanía. Digo, hay personas que pueden encontrarse con Dios en el budismo, pero no van a permanecer ahí. Porque no siguen la voz, o sea, no seguirían la voz de un extraño, no soportarían estar ahí, estarían en una búsqueda constante para encontrar el Evangelio. Personas que reaccionan ante una petición de que, a ver, levante su mano que quiera recibir a Cristo. Uy, 200 almas entregadas, ¿mentira? Una oración no determina si fuiste convertido o no. Para que realmente haya una conversión, Dios tuvo que hacerla, y no la puedo determinar de inmediato, tengo que esperar a ver si tienen la evidencia. Así que todo aquel que dice, no, pues estas almas se entregaron a Cristo, miente con todos los dientes. No es tan sabio como para determinar a quién Dios convirtió, a quién Dios hizo de nuevo y a quién no. ¿Me explico? Entonces, esa falsa ilusión del triunfo de Cristo al predicar la palabra es completamente antibiblia. ¿Alguien más? Allá atrás. Ah, ya estaba aquí cerca entonces. Buenas tardes, Hernán. Pablo da unas instrucciones a Tito donde dice, ayuda en todo a la Bogócenas y también a Apolo, darles todo lo que necesitan para seguir su viaje y cuida de que no les falte nada. 14 de los nuestros deben aprender a hacer lo que es bueno y ayudar a otros, así vivirán como personas útiles. He escuchado que hay pastores o evangelistas que utilizan mucho este tipo de versículos. ¿Cómo tú lo comprenderías? Pero apegado más a una persona bíblicamente. La simple lectura te dice que tanto al abogado Zenas como a Apolos, bueno, de Zenas no sabíamos nada, ¿verdad? De Apolos sí. Pablo ya había hablado en Corintios de Apolos y lo reconoce como un colaborador, igual, en Cristo, un enviado de Dios también. Ellos tienen que continuar su viaje y asumimos, no sé de parte de Zenas, pero de parte de Apolos se dedicaba a predicar. Va a ir a expandir el Evangelio y necesita financiamiento para poder ir. Cuando la iglesia en aquel entonces contribuía a que fueran enviados, está haciendo una buena obra. Porque aunque ellos no se benefician directamente con eso, están beneficiando a los que van a recibir el mensaje por medio de Apolos o de Zenas. Así que en el contexto lo que te está diciendo es que es bueno ante los ojos de Dios que apoyemos a que las personas a que vayan a predicar, a donde nosotros no iríamos, porque no podemos, no tenemos los medios, pero en conjunto sí podemos enviar a alguien. Pero para que alguien use ese pasaje y atribuírselo a sí mismo, tendríamos que ir a otra enseñanza de Pablo que dice que el que no trabaje, que no coma. Y en el contexto te está diciendo que tú no puedes estar patrocinando a alguien que no está trabajando. Entonces, si alguien dice, oye, ayúdeme para ir, tendríamos que examinarlo
ponerlo a prueba, a ver si realmente tiene evidencia de un nuevo nacimiento, y cuando ande allá alguien tiene que estar supervisando lo que está haciendo para asegurarnos que está haciendo un uso correcto del dinero que se le ha enviado. Pero cuando dice que el que no trabaje, que no coma, se le corta todo sustento económico que había si se demuestra que el individuo no hace lo que corresponde. Ok. Ahora sí ella seguía. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Según lo que entiendo es que nuestro buen comportamiento como cristianos puede dar a la curiosidad del incrédulo de saber por qué somos así. Entonces ahí uno da el aprovechamiento para predicar el evangelio, pero uno puede iniciar el tema sin que haya la curiosidad del incrédulo. Bueno, partiendo del pasaje que dice aprovechar el momento oportuno. El momento oportuno puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser el niño que hizo esta balacera en un colegio, la noticia que corrió tanto, ¿verdad? Que consterna a todo el país porque es la primera vez que pasa en México. Si tú oyes que alguien está en ese tema y dice, no, es que los niños, es que están muy mal, las redes sociales y esto, y ¿cómo es que los padres se quitan la responsabilidad y le echan la culpa a las redes sociales cuando las redes sociales no son quien debe educar a tu hijo? Puede ser un momento oportuno para hablar de la paternidad bíblica. ¿Me explico? No necesariamente es, bueno, pues entrégate a Cristo y tus hijos ya no van a ser así. No hay forma de asegurar eso. ¿Me explico? Pero si aprovechas el momento, tú puedes decir lo que tú sabes, lo que piensas a la luz de la Escritura, sin necesidad de estarlos reprendiendo, regañando, lo que sea, por lo que piensan. Simplemente aprovechando el momento para hablar de lo que la Biblia dice, a ver si Dios les concede entenderla, ¿verdad? Así que el momento oportuno puede ser muchísimas cosas. ¿Alguien más? ¿No? ¿A la una? Acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, entendí que con los de la iglesia, ahí sí se debe de reprender y exhortar, ¿no? Y con los incrédulos, ser congruentes con lo que somos en Cristo. Y con las cabras locas, si sabemos de alguien, ahí cómo debemos de reaccionar. Bueno, la certeza de una cabra loca no puede ser inmediata, o sea, no puedes estar seguro de que es una cabra loca de inmediato, ya que todos nos equivocamos, ¿verdad? Quizás yo me equivoque y dice, no es una cabra loca. Y diría, espérate, hay que darle chance a Dios que me discipline, ¿verdad? Que me haga pasar por ciertas cosas que hacen entender mi comportamiento incorrecto y vas a ver un cambio en mi vida. Así que por eso dice, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Tiene que haber un proceso según Mateo 18. Lo confrontas de manera simple, ¿de qué onda? Tratar de determinar, pero el punto máximo o el extremo es lo expulsas de la congregación y no hay arrepentimiento, sigue perdido en su doctrina, entonces Pablo y otros aseguran que nunca fueron de nosotros. Ahora, sabrías que era una cabra loca si estaba aquí, pero no puedes asegurar que nunca se va a salvar, ¿verdad? No sabes si en determinado momento Dios le conceda nacer de nuevo y regrese y sea usado por Dios. Así que la cabra loca la identificamos después del proceso que Jesús enseñó en Mateo 18. También está apagado. Ya. Si no está en la misma iglesia en la que estamos, ahí no puedo ir y expulsarla de su iglesia. Si no está en la misma iglesia en la que estamos y parece que es cabra loca, aplica el comportamiento como al incrédulo. ¿Me explico? En el sentido de que primero tienes que asegurarte que hay un momento oportuno para poder decirle y a ver cómo reacciona, ¿verdad? Imagínate que tú te encuentras a alguien que acaba de dar sus primicias en estas fechas, ¿verdad? Y es conocido tuyo y tú dices, espérate, pues ¿cómo la ley de Moisés ahí metida en los cristianos no tiene nada que ver? Y tú le ves, a ver, déjame darte una buena reprendida. Estás mal por eso y por esto. No es el proceder así, ¿verdad? No sabes tú cuál es el contexto, no sabes cuál es la situación, no sabes si realmente es un cristiano o no. Así que lo primero que te aseguras es preguntarle por qué haces lo que haces. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que debías de hacer eso? ¿Has considerado esta otra forma? Y entonces ya ves su reacción, ¿verdad? ¿Me explico?
tendríamos que tratarlo bajo el momento oportuno como un incrédulo para tratar de hacerle ver la inconsistencia de lo que hace. Si es alguien nuevo a quien nunca le han enseñado, cuando le des las escrituras, es muy probable que diga, ah, caray, no sabía eso. Quizás entre en shock, ¿verdad? Pero vas a ver que proviene de la escritura, que no estás tratando de engañarlo. Y ya Dios puede iniciar un proceso en su vida de revelación para entender la escritura. Pero nunca deberíamos tratar a los que sabemos que se congregan en otro lugar, tratarlos como si de hecho fueran personas nacidas de nuevo. ¿Sí me explico? Gracias. ¿Alguien más? Allá atrás. Fíjate que algo les echaron este año, ¿verdad? Qué bueno. Ahora sí ya, le digo a mi esposa que ya vamos a dejar de ayunar por ustedes. Qué bueno que pregunten. Buenas tardes. Cuando tratamos de ayudar a las personas mostrando un comportamiento congruente, ¿verdad? Pero esas personas se dan cuenta, ya mucha gente sabe, bien los cristianos van a ayudar, y regularmente, bueno, no regularmente, muchas personas pues tratan de aprovecharse de eso. Sí. Y pues llega el momento en que uno se da cuenta de que pues, realmente no les interesa el evangelio, sino nada más recibir la ayuda. Uh-huh. Y a veces pues hasta abusan, ¿no? ¿Cómo debemos de... ¿Qué comportamiento sería congruente? Porque pues tampoco vamos a estar nomás ayudando y sin que les interese, ¿verdad? Sí. O sea, que cuando ya están abusando, no que no lo necesiten, ¿verdad? Bueno, ante el abuso también somos llamados a ser justos. Y el buscar la justicia implica detener los abusos. No de forma violenta ni agresiva, simplemente detener la ayuda. Es decir, una persona puede tener mucha necesidad, ¿verdad? Y tú le ayudas. Esa persona se puede acomodar, como mencionas, en dejar de tener sus responsabilidades o dejar de esforzarse por salir adelante, que al cabo te tiene a ti que le ayudas. Y eso ya le genera un daño. ¿Me explico? En lugar de avanzar va a depender de ti y sabes que eso no va a funcionar. Tú tienes tus responsabilidades. Haces un esfuerzo para ayudarlo, pero no es un miembro más de tu familia quien debes de mantener. Así que por el propio amor que le tienes a esta persona, tienes que asegurarse de que él entienda que es él quien tiene que salir adelante. Y si él entrega su vida a Dios, entonces puede confiar en el poder de Dios aún en medio de la dificultad. Si no le interesa a Dios y quiere depender de ti, lo más amoroso que puedes hacer es hacerle ver la verdad. ¿Sabes qué? Yo te estoy apoyando para que salgas adelante. No quieres salir adelante, no puedo seguirte apoyando. Lo confrontas con su problema. Se va a enojar, ¿verdad? Va a decir que no eres cristiano. Pero, ¿qué sería más amoroso o correcto ante los ojos de Dios? ¿Hacerle ver la verdad o mantenerlo engañado y estarlo manteniendo para que no cumpla con sus responsabilidades? Me parece obvio, ¿verdad? Entonces, en ese caso hay que hacerles ver su realidad, la verdad que están confrontando. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿A la una? ¿A las dos? Bien. Hola. Ahorita mencionabas que nosotros no podíamos hacer nada para perder la salvación. Y yo siempre he tenido esa pregunta. En Apocalipsis 3:5 dice: si el que salga vencedor será vestido de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Uh-huh. Y luego en Apocalipsis también menciona, por ejemplo, y si alguno quita palabras de este libro de profecías, y Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Entonces siempre he estado como que confundida en eso de que podemos hacer algo para que se quite la salvación o no. Okay. O cómo está esto. Para empezar hay que aclarar qué libro se está hablando, ¿verdad? Cuando dice que el que venza no lo borraré del nombre del libro, ¿verdad? Y luego en otro pasaje dice que no le dará la parte de este libro, de la vida, del árbol de la vida ni de las promesas, ¿verdad? ¿Están haciendo referencia al mismo libro o ya son distintos? El libro de la vida donde están registrados todos los que se salvan y el libro que dice Pablo donde están las promesas son libros distintos, ¿verdad? Dice
su parte del árbol de la vida. Sí. Y el árbol de la vida es una promesa, según Jesús a las iglesias: al que venciere se le dará del árbol de la vida, ¿verdad? Va a entrar a la nueva Jerusalén, al que venciere, según el mensaje a las iglesias. Entonces Pablo le está diciendo que el que le altere no va a recibir eso, ¿verdad? ¿Por qué? Pues está haciendo que se pierdan otras personas. Bueno, Juan dijo: estaban con nosotros pero no eran de nosotros, y cuando salieron lo confirman. Jesús dijo: en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sanamos enfermos, y dirá: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay gente que está en la iglesia que está convencida de que son cristianos y que un día se van a llevar una horrible sorpresa de que no lo son. Pero el punto es que en el Apocalipsis 3, cuando dice que no lo borraré del libro de la vida, ¿es una amenaza o una promesa? Una promesa. Es una promesa, así que no implica que me va a borrar. No está diciendo que me puede borrar. Me está diciendo que yo puedo tener la certeza de que no me va a borrar si salgo vencedor, ¿verdad? Okay. Y el apóstol Juan dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Así que ¿quiénes son los que van a vencer? El apóstol Pablo dijo: a los que predestinó, a estos llamó; a los que llamó, justificó; a los que justificó, ya le estoy agregando más, santificó; y a los que santificó, glorificó. Fiel es el que empezó la buena obra en nosotros y la terminará, ¿verdad? Entonces, la promesa de Dios de salvación no es por obras, te declara justo. Todos los errores que cometemos, Apocalipsis 3 nos dice: no vas a ser borrado si vences. Si el Espíritu Santo está en ti, la Biblia dice: Dios corrige y disciplina al que ama. Entonces, los errores que yo cometo no me excluyen de la promesa que Dios ya me dio, porque tengo el Espíritu Santo, que es la garantía de que Dios va a cumplir su promesa. Entonces, estás mezclando dos pasajes. El de Apocalipsis al final dice: si tú le modificas este libro, lo que dice aquí que es prometido a las iglesias no lo vas a recibir. El árbol de la vida y la nueva Jerusalén. Eso no implica que se te prometió ya y que no lo vas a alcanzar. Indica que el hecho de que modificaras la sana doctrina para meterle de tu cosecha, invalida las promesas, porque tú no son para ti, ya que tú no eres iglesia y lo estás demostrando. Y cuando dice que no borrará tu nombre del libro de la vida, es una garantía de que puedes confiar en Dios, en que si vences, no hay riesgo, no serás borrado. ¿Me explico? No está hablando de perder la salvación. Ok, gracias. ¿Alguien más? Muy bien, es todo pues.